Soy Víctor Oliveras, soy médico, estudié medicina en la Universidad de Barcelona, hice el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona con un proyecto investigador que reorienta la prevención cardiovascular en la mediana edad, una necesidad que tiene, yo creo, la medicina, el modelo sanitario nuestro actual, que es una visión más humanista y más integral, es decir, tener un diagnóstico y un tratamiento integral, eh, admitiendo que la salud mental, qué parte, qué influencia tiene en este todo y cómo podemos hacer para anticipar este diagnóstico y tratamiento preventivos. Y nuestro reto es reducir el número de infartos y, sobre todo, mejorar, aumentar el tiempo de vida sana del paciente. Es decir, impulsar la salud aumentando el tiempo de vida sana del paciente. Los trastornos de la microcirculación son los que originan la inmensa mayoría de las consultas en medicina general. Pero para concretar, y dado que hablamos de prevención, vamos a hablar sobre todo de algunos factores de riesgo, de tres, concretamente muy prevalentes. La hipertensión arterial, que es la principal causa de muerte evitable en el mundo, el estrés crónico y el perímetro abdominal elevado. Y la finalidad de todo esto es tan importante como decir que esto nos permite evitar el primer infarto cerebral o de miocardio. Nosotros hacemos un abordaje en tres aspectos muy importantes, diferenciados y complementarios. El primero es un abordaje de cómo está exactamente el sistema cardiovascular. Es decir, contestamos a una pregunta. ¿El paciente tiene en estos momentos la enfermedad cardiovascular en su fase asintomática, sí o no? Y esto lo determinamos con alta fiabilidad, con una exploración que se llama índice tobillo-brazo, que tiene el máximo nivel de evidencia médica. Es la evidencia 1, clase A. Después abordamos el aspecto metabólico de este paciente. Es decir, la pregunta en este caso es, ¿qué carga metabólica tiene este paciente en relación con su edad? O dicho de otro modo, ¿cuál es la edad metabólica vascular de este paciente? Y esto lo hacemos con otra determinación, una técnica que se llama Age Reader y que nos mide en 12 segundos exactamente nos contesta a esta pregunta. ¿Cuál es la edad metabólica vascular del paciente? Que no coincide habitualmente con la edad cronológica del paciente. Ventaja de esta exploración, que nos anticipa con muchos años de antelación saber si este paciente será diabético o no, si tendrá un síndrome metabólico o no, porque tratamos con años de antelación esto y podemos revertir el proceso. Y un tercer aspecto también muy importante y complementario de estos es el sistema nervioso autónomo y los factores psicosociales. Básicamente vemos cómo está el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, y esto también nos predice el grado de adaptación al estrés crónico por un lado y al riesgo cardiovascular por otro. Y además hemos abierto una nueva vía a través de los factores psicosociales que tienen mucho que ver con la competitividad y normalmente son infravalorados y están en el núcleo del riesgo cardiovascular prematuro y de la hipertensión arterial. Pero además hemos encontrado que hay un factor psicosocial que es protector, porque normalmente en medicina los entendemos como factores tóxicos, es decir, que aumentan el riesgo cardiovascular. Pues bien, hay algunos que no solo no son tóxicos, sino que además son protectores. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues que nos abre toda una nueva preventiva en salud cardiovascular a través precisamente de incidir sobre los factores psicosociales. La medicina preventiva contiene las claves para impulsar la salud y aumentar el tiempo de vida sana del paciente. Nos preguntaremos, ¿y cuáles son estas claves? ¿No? Pues son tres también.
Primero, anticipación, fundamental, llegar antes y no después. Por ejemplo, hablando del infarto, es muy diferente tratar el infarto una vez lo tenemos instaurado que antes de hacerlo. Cambia totalmente el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Segunda, la actitud del paciente. Claro, una actitud pasiva no es buena para los temas preventivos, se necesita una actitud participativa. Es decir, ir a buscar el cambio, promover el cambio en aquellos aspectos higiénicos y saludables. Y tres, el seguimiento. Se necesita un seguimiento a lo largo del tiempo para consolidar estos cambios. El sistema tecnológico que ofrecemos nosotros aquí, en Clínica Vilamagna, refuerza precisamente estos tres aspectos. Existe una cierta percepción, me refiero especialmente a la mediana edad, en la mediana edad, que el riesgo cardiovascular es impredecible, ¿no? Que es como una ruleta rusa. No, esto es falso totalmente, es realmente muy predictible. Y no es mi opinión, sino que es la opinión en la literatura médica. Hoy podríamos evitar más del 80% de los infartos que se producen, la mayoría de ellos en la mediana edad, y más del 90% de los ictus que se producen, la mayoría de ellos en la mediana edad. Pero no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que falla? Pues primero, pensar que es impredecible. No, es predecible y, por poner un ejemplo, la hipertensión arterial en la mediana edad es el principal factor de este riesgo cardiovascular prematuro. No siempre lo más espectacular es lo mejor, pero sí que me viene a la cabeza un caso espectacular que nos impactó a todos y nos dio una gran satisfacción por la paciente. Y era una paciente hipertensa, diabética, que estaba programada ya la amputación de su pierna, de su extremidad inferior, con unas úlceras que se sobreinfectaban de muy difícil tratamiento. Bueno, esta paciente conserva a día de hoy su extremidad inferior, no se la amputaron y está muy contenta. El 80% de los pacientes con enfermedad arterial periférica son asintomáticos. Por tanto, mi consideración es: no esperemos a que esto dé sintomatología. Podemos diagnosticarlos y tratarlos en la fase asintomática y les evitamos un auténtico viacrucis. No es lo más fácil del mundo, pero es lo que venimos a hacer aquí. Esto es la diferencia entre la medicina preventiva, que es una cosa genérica, o los programas preventivos. Los programas preventivos tienen encadenados estratégicamente una serie de intervenciones. Entonces, ¿cuáles son los grandes datos aquí? Pues la franja de edad y sexo, la mediana edad está totalmente infravalorada, o sea, no es consciente, pero es la más vulnerable porque es la que está más expuesta al riesgo cardiovascular prematuro. Y dentro de esto, hombres y mujeres en estas franjas de edad, que estoy hablando entre 40 y 69 años de edad, los hipertensos, pacientes hipertensos y las pacientes hipertensas, alto riesgo de ictus. Antes he dicho que podíamos evitar el 90%. Pues ¿cómo? Pues explorando estas pacientes hipertensas o estos pacientes hipertensos en la mediana edad mientras no tienen síntomas. Por tanto, recomendamos vivamente a todos los pacientes de mediana edad, varones o mujeres, que sean hipertensos o hipertensas, y si tienen además antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, aunque no sean hipertensos, estos también tienen un especial riesgo y hay que hacer en ellos un diagnóstico precoz. Nuestros programas preventivos, o nuestro principal programa preventivo, es un programa de prevención cardiovascular y de salud microcirculatoria. Hace un cribado en que podemos saber en qué fase se encuentra este paciente y es lo más fácil del mundo, tratarlo con anticipación. O sea que si la pregunta es si debemos tratar el infarto antes de que se produzca,
La respuesta es rotundamente sí.